saludo muy cordial, mis amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro programa. Me gustaría saber, es un programa de preguntas y respuestas que tenemos una vez por semana, donde contestamos las preguntas que ustedes nos envían para contestar. Si tienen alguna pregunta que quieren someter a nosotros, por favor lo pueden hacer a tv@secretsunsealed.org. Tengo conmigo aquí en el estudio a mi amigo Daniel Gouveia, pastor de la Iglesia Hispana Central aquí en la ciudad de Fresno, California. Le decimos la Iglesia de Olivo porque es la iglesia que queda en la calle Olive. Gracias, pastor, por tomar su tiempo para estar aquí para este programa. Pues es un placer, un privilegio, un honor, una gran alegría. Es bueno tener una persona con una buena mente teológica como lo tiene usted para este programa. Pues pedimos a Dios su ayuda y su dirección. Amén, gloria a Dios. Queremos tener una oración para comenzar. Pastor, ¿podría pedirle por favor Claro que ore? que sí, vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por esa oportunidad de abrir tu palabra y de contestar a preguntas que personas envíen deseando sinceramente conocer tu voluntad para sus vidas y también cómo mejor servir las personas que están a nuestro alrededor. Pedimos que tu Espíritu nos dirija y que dirija cada palabra y que ese programa sea una gran bendición para muchos. Es lo que pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Se ha dicho que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y hoy vamos a estudiar un pasaje que ilustra perfectamente eso. Es un pasaje que se ha usado erróneamente. Quiero leer los versículos claves y entonces vamos a repasar la ocasión histórica y entonces después de eso vamos a ver qué podemos aprender del pasaje, de lo que realmente está enseñando el pasaje. Los versículos claves están en el libro de Hechos, el capítulo 10, y voy a leer los versículos 9 al 11. Aquí está hablando de Pedro, quien sube a la azotea de una casa y tiene mucha hambre y como que entra en un trance, tiene una visión y en la visión Dios le dice algo muy interesante, algo contrario a lo que dijo en Levítico 11. En el versículo 9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, es decir, los dos personajes con el soldado que habían enviado Cornelio, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, que sería a mediodía, a las 12 del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, es decir, entró en visión, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntas era bajado a la tierra. Y luego versículos 12 y 13 dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y es importante eso, no eran gallinas, eran aves del cielo, aves rapaces, en otras palabras. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Así que parece, pastor Gouveia, que Dios quitó las restricciones del Antiguo Testamento y dijo, ahora puedes comer todo lo que tú quieras. Pues parece, pero no lo es. Pero sí que parece, hay muchas personas que, como usted mencionó al principio, quitan ese texto de su contexto y ahí hacen de ese texto el pretexto para comer todo lo que quieren, todo lo que les da en la gana. Y dicen, no, esas restricciones del Antiguo Testamento claramente fueron abolidas en el Nuevo Testamento. ¿Será que así es? Pues yo creo que no. Porque cuando leemos esa historia, no se está tratando en realidad de comida, de alimentos, ¿verdad? Ni siquiera hay un paréntesis en la historia que nos dice, pero realmente esa historia quiere decir que podemos comer todo. No, no tenemos ese paréntesis. Esa historia toda se pasó, es una historia real, está en la palabra de Dios, pero todo se pasó con un propósito muy, muy definido de mostrar que el Evangelio debería ir a todas las naciones y los pueblos a quien los judíos
miraban como los gentiles, que no eran judíos, que los judíos no los miraban como el pueblo de Dios, pues Dios ahora quería decirles que esos pueblos no eran inmundos, pero esos pueblos eran también personas a alcanzar para el Evangelio, ¿verdad? Entonces miramos que había aquí en el inicio del capítulo 10, un centurión romano. Aquí está la gran cuestión, es que ese hombre no era judío, era un centurión romano, pero dice la Biblia que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea que no era meramente un centurión secular sin ninguna sensibilidad religiosa. Exacto. Parecía que estaba en realidad practicando la religión judía, casi. Exacto. Aunque fuera un hombre que venía de un contexto pagano, en su corazón parece que él estaba siendo ya convertido al Dios verdadero. Estaba orando. Mientras ese centurión oraba, tuvo una visión. Y en esa visión un ángel le ha dicho que las oraciones de él y las limosnas que él había dado han subido como un memorial delante de Dios, verso 4 nos dice. Y después dice, verso 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. O sea, manda a 2 hombres y un soldado. Pues 3. Entonces esos hombres deberían venir y traer a Pedro, ¿verdad? Ajá. Y entonces aquí está el gran enfoque del pasaje, que alguien que no era judío, era un romano, estaba buscando a Pedro específicamente porque Dios le dijo para buscar a Pedro. ¿Y qué estaba pasando con Pedro al mismo tiempo? Y ahí está, Pedro estaba también orando. Eso es impresionante que la historia pone esos 2 hombres orando al mismo Dios, ¿verdad? Dios, y yo creo que eso es tan importante para nosotros saber que hay personas que no tienen el conocimiento que nosotros tenemos, y están clamando y buscando. Dios nos da el privilegio, creo yo, y Dios quiere cada vez más dar a sus hijos el privilegio que dio a Pedro de ir a lugares específicos, hablar con personas específicas, ¿verdad? Y entonces ahí Dios le da una visión a Pedro, y Dios le muestra todos esos animales que un judío no comía, y que yo creo también que un cristiano bíblico que sigue la palabra de Dios también no debe comer. Pero Dios le mostró ese lienzo con todos esos animales. Y entonces Pedro escuchó una voz del cielo que decía, levántate Pedro, verso 13, mata y come. Y entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Hay personas que dicen que Jesús abolió esas restricciones del Antiguo Testamento sobre comida. Y aquí yo veo que Pedro nunca había escuchado nada de eso de parte de Jesús, porque después de la muerte y resurrección de Jesús, Pedro aún tenía seguía esas mismas restricciones, seguía esas mismas leyes que son para nuestra salud. Y es interesante, pastor, que Levítico 11 y Deuteronomio 14, a donde se da la lista de animales que se pueden comer y que no se pueden comer, esos capítulos no están en el marco del sistema ceremonial judío, son recomendaciones a la nación, al pueblo. No tiene que ver directamente con el santuario, sino tiene que ver con dieta. Sí, son leyes de salud, ¿verdad? Sí. Y nuestro cuerpo, si nosotros miramos a la naturaleza fisiológica de nuestro cuerpo, no ha cambiado después de la muerte y de la venida de Jesús. Quizás ha cambiado porque el pecado va avanzando y cada vez estamos más afectados por él. Pero eso sería una razón más para cuidar de nuestro cuerpo y seguir lo que la Biblia nos dice sobre salud. Amén. Pero vamos aquí al verso siguiente, verso 15, que ese verso sí es muy utilizado para decir que Dios ha purificado esos animales y que ahora ya los podemos comer. Verso 15 dice, y habló la voz la segunda vez, y ha dicho a Pedro, lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
Interesante. Oh, aquí está. Muchas personas dicen, aquí está, Dios ha limpiado esos animales. Pero ¿será que la visión fue dada a Pedro a causa de la comida, a causa de la alimentación? Y lo interesante es que Dios se lo enfatizó 3 veces. 3 veces. Ahora, fíjate qué interesante el número 3 en el pasaje. Cornelio manda 3 hombres. Pedro ve la visión 3 veces. Y los 3 hombres llegan allá a la casa donde estaba Pedro. Entonces, ¿qué sucede? Ahí. Y entonces ahí, cuando llegan esos hombres, Pedro está en eso, teniendo esa visión 3 veces repetida. Y dice, es muy interesante que dice el verso 17, y mientras Pedro dudaba dentro de sí, ¿qué sería la visión que había visto? Él comprendió claramente que Dios no le estaba diciendo, Pedro, yo quiero que tú comas toda clase de animales. Él sabía que Dios le quería comunicar algo y él estaba pensando dentro de sí, ¿qué quiere decir eso? Y yo creo que a continuación vamos a ver claramente lo que Dios quería transmitirle con En otras palabras, Dios estaba hablando en lenguaje simbólico. Exactamente. Ahora, no estaba diciendo literalmente, cómete todo eso que tú ves ahí en la sábana, sino que los animales que estaban en la sábana representaban algo más allá que los animales literales. Exactamente, eran símbolo de otra realidad que Dios quería llamar la atención de Pedro para esa realidad. Es muy interesante. Así que el siguiente día llegan los 3 hombres a la casa de Pedro. Y entonces ahora vamos a aprender la lección que Dios quería enseñar. La lección, exactamente. Y es bien, bien claro. Yo cada vez que algunas personas me preguntan sobre ese pasaje, yo nada más les pido, vamos a leer juntos ese pasaje. Porque cuando lo leemos explica muy claro. Y entonces dice que llamando, verso 18, preguntaron a Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, si él posaba ahí. Y mientras Pedro pensaba en la visión, verso 19, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Desde 3 aquí, veces la visión. 3 veces la visión. 3 hombres llegan a la 3 casa. hombres llegan y la confirmación, mira Pedro, eso viene de mí. Fui yo que envié a esos hombres. No dudes de ir con ellos. No eran judíos, ¿verdad? Para Pedro sería un poquito difícil, pero Dios le estaba ayudando a Pedro a no considerar común, a no considerar impuros esos hombres, porque Dios los había enviado. Y entró a la casa de Cornelio, cuando fue que era prohibido a los judíos entrar a la casa de un gentil. ¿Así? Para ellos era una abominación entrar en casa de un gentil y comer con ellos, ¿verdad? Sí. Después en el capítulo 11, los hermanos judíos en Jerusalén van a decir, tú has comido en casa de un gentil, ¿verdad? Y vamos a ir a eso más adelante, porque en realidad los que dicen que este pasaje tiene que ver con dieta han pasado por alto el propósito del pasaje. El pasaje no tiene nada que ver con dieta. Exacto. Solo estamos tratando ese punto porque se usa de esa manera y queremos mostrar que ese no es el tema central. Exactamente. Sí que mucha gente tiene dudas de cuestiones sobre ese pasaje, pero cuando lo leemos vemos que no tiene nada que ver con comida y tiene una lesión muy fuerte. Y aquí está, yo creo que el punto clave del pasaje para que lo comprendamos está en Hechos 10, 28, y que Pedro dice a la casa de Cornelio y a Cornelio y a todas las personas, porque Cornelio había reunido un montón de gente para escuchar la palabra de Dios, sus amigos, familiares, y les dijo, Pedro, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o acercarse a extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre, mire que no está hablando de animales, pero de hombres, ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin objetar. O sea que esos animales representaban a los gentiles. A los gentiles. Y es interesante, pastor, que en Deuteronomio 14:3, donde se comienza la lista de animales que Dios permite que se coman y los que no permite, se usa la palabra abominable. Dice en Deuteronomio 14:3, nada abominable comerás. Exacto. Y aquí en el versículo 28 dice,
vosotros sabéis cuán abominable, Abominable. es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Exacto. Así que este pasaje nada tiene que ver con lo que comemos. Sí. Lo que comemos se usa como ilustración de cómo Exactamente. debemos tratar a personas de otras nacionalidades, de otras razas, etcétera. etnias. Ajá. Así que el versículo 28 lo deja clarito. Dice, Dios me ha mostrado Claro. que a ningún hombre llame común o inmundo. Los animales representan a los gentiles. Exacto. Cuando en la visión Dios le dice, Pedro, levántate, mata y come. Pedro dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dios le contesta y le dice, lo que Dios limpió, no le llames tú común. Aquí tenemos en el verso 28 la clave para comprender que Dios no estaba hablando de animales, pero Dios le estaba diciendo, no puedes tú considerar a las personas que son de otras razas, de otras nacionalidades como comunes, como abominación, porque por ellas también Cristo Jesús ha dado su sangre, ¿verdad? Amén, amén. Por ellas también había que trabajar para su salvación. Ahora, Pedro, después de esta experiencia de entrar a la casa de un gentil, tiene que ir a Jerusalén. Yeah. Y ahora tiene que rendirle cuentas a los dirigentes de por qué hizo él eso. Así que entramos ahora al mensaje del capítulo 11. Sí, y ahí Pedro estaba en un problema, ¿verdad? Porque los primeros conversos al cristianismo pues eran judíos, ¿verdad? La predicación del evangelio empezó en Jerusalén, ahí exactamente donde Jesús fue muerto. A los hombres, eso siempre me impresiona en la palabra de Dios, a los hombres que han puesto a Jesús a morir, Dios les dio primero la oportunidad del arrepentimiento. Alabado sea Dios que infelizmente los líderes, los grandes líderes judíos no han aceptado, pero alabado sea Dios que el libro de Hechos nos dice, capítulo 6, que muchos sacerdotes obedecían a fe. Entonces, cuando fue derramado el Espíritu Santo, hasta muchos sacerdotes se convirtieran a Jesús y aceptaran el Evangelio. Y claro, pues todos eran judíos, tenían toda esa herencia de la fe judaica. Claro que ellos tenían un muro de separación muy grande, habían construido un muro de separación muy grande entre ellos y las otras naciones, entre ellos y los gentiles. Miramos que Jesús durante su ministerio, los 3 años y medio de ministerio público con los discípulos, siempre intentaba ayudarles a comprender que Él había venido también para otras naciones, aunque primeramente para el pueblo de Israel, pero Jesús ha sanado el siervo de un centurión romano, ¿verdad? Jesús ha sanado una mujer sirofenicia, cananea, la hija de esa mujer. Entonces, yo creo que sí, Jesús estaba intentando que ellos pudieran comprender que el Evangelio debería después ir a otras naciones. En Samaria Jesús hasta predicó. Y entonces aquí, cuando Pedro regresa a Jerusalén, nos dice, muy interesante, el capítulo 11, verso 2, que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión contendían con él, diciendo, ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Es decir, inmundos. Es que esos hombres son inmundos, es una abominación para nosotros sentarnos con ellos, estar en sus casas. Y tiene que haber sido algo traumático. Sí. Porque los judíos, cuando uno lee los evangelios, uno descubre que los judíos le decían a los gentiles perros, les decían puercos, les decían piedras, porque supuestamente tenían corazón de piedra. Y ahora Pedro ha hecho esto. Y los que estaban en Jerusalén no habían tenido la misma experiencia que Pedro. Exactamente. Así que Pedro tenía mucho que explicar. Sí, pero Pedro lo explica de una manera maravillosa. Ha dicho nada más la verdad. Pedro ha explicado nuevamente la visión, ¿verdad? Y después de explicar la visión, Pedro también explica el significado de la visión. Y dice, mira, yo he tenido esa visión y luego de seguida el Espíritu me dijo que fuera con esos hombres que vinieran a procurarme. El verso 12, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar.
y estos 6 hermanos también me acompañaron. Entonces él fue con otros hermanos judíos y entramos en casa de un varón. Entonces él empieza a explicar que predicó y que el Espíritu Santo descendió sobre esas personas que estaban escuchando el Evangelio. Y entonces él dice, mira, ¿cómo íbamos a negar el Evangelio? ¿Cómo íbamos a negar hasta el bautismo a personas que, como nosotros, han recibido el Espíritu Santo a causa del Evangelio de Cristo Jesús? Y gracias a Dios que los que estaban presentes vieron la luz. Sí. O sea, no siguieron con su concepto Exacto. de que los gentiles eran inmundos, porque en el capítulo 11 y el versículo 18 dice, después que Pedro dio su informe, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Se regocijaron, en otras palabras. Sí. Ahora, pastor, volviendo al capítulo 10, un momentico, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, él le da una explicación muy interesante. Se encuentra en el capítulo 10 y los versículos 34 al 36. 35. Ay, sí, por favor, lea ese pasaje, Sí. pastor. Dice, entonces Pedro abriendo su boca dijo, a la verdad, entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación del que le teme y hace justicia, Él se agrada. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, predicando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y ahí Pedro sigue predicando el Evangelio, porque Dios le había mostrado que Él no debía hacer acepción de personas. Ahora, vamos a Efesios 2 un momento. Hoy en día, pastor, hay muchas divisiones en la iglesia, mucho racismo, mucho nacionalismo. Yo creo que este pasaje tiene un mensaje poderoso Oh, sí. de que todos los que pertenecen a la familia de Dios tienen el mismo estatus ante Dios. No importa el color de su piel, no importa inclusive su forma de creer, su estilo de vida. Para Dios todos los seres humanos son personas que son candidatos para el reino. Sí. En Efesios 2, versículo 11 hasta el versículo 22, encontramos que se está describiendo la relación entre el judío y el gentil y lo que hizo la cruz de Jesús. Dice, aquí se está escribiendo los gentiles, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, la condición de los gentiles. Y luego viene un pero. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Porque Él es nuestra paz. Y está hablando de paz entre judíos y gentiles. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Qué tremendo sería esto si Israel y los palestinos reconocieran esto, ya terminarían de pelear de una vez. Claro. ¿Verdad? No habría más muros de separación entre ellos. Exactamente. Sí, Cristo es para mí la solución para ese conflicto. Y luego dice el versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, es decir, los gentiles, y a los que estaban cerca, que son los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Amén. Y luego dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Amén. Qué lindo eso, ¿verdad? Dios sea alabado. Ese es un texto maravilloso. Yo creo que aunque hoy día nosotros no vivimos pues ese mismo conflicto entre judíos y griegos o romanos, pero también, infelizmente, hasta en naciones que se dicen cristianas, hay mucho racismo, hay mucha
división entre nosotros porque tenemos culturas diferentes, comemos cosas diferentes, veníamos de países diferentes. Deberíamos nosotros considerar que el Evangelio es algo que destruye los muros de separación entre los hombres y mujeres. La palabra de Dios, Cristo Jesús, es la base sobre la cual todos debemos de estar. Y si estamos en esa base, entonces somos hermanos y hermanas. Amén. Estamos aquí para apoyar, para construir, para ayudar los unos a los otros. Cuando recibimos a Cristo como Salvador personal, llegamos a ser hermanos y hermanas de Jesús. Amén, amén. Y cuando somos hermanos y hermanas de Jesús, entonces somos también hijos de Dios. Exactamente. Porque Cristo es el Hijo de Dios. Si yo llego a ser hijo e hija de Dios, entonces todos somos hermanos. Sí. Todos somos miembros de la misma familia. Amén, amén. Así que este pasaje no tiene nada que ver con alimentación, ¿no? No, Hechos capítulo 10 tiene que ver con el deseo, gran deseo que Dios tenía de ayudar a sus hijos que habían recibido primeramente el Evangelio en Jerusalén, el pueblo judío, a poder saber que ellos deberían ahora también extender esas bendiciones a todas las naciones, ¿verdad? Hasta Pedro, que era un discípulo de Jesús, un apóstol, uno de los primeros discípulos de Jesús, uno que caminó con Jesús, tenía dificultad en cambiar su manera de ver las personas, en poder salir de su cultura y de su tradición. Pues eso también para nosotros es una lección. Necesitamos estar abiertos a lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. Estar abiertos a amar nuestro semejante, a compartir a Jesús con nuestro semejante. Porque Jesús dijo que debemos ir a todas las naciones. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Él mandó. Amén. Y Él promete estar con su pueblo hasta el fin del mundo. Amén. En Mateo el capítulo 28. Amén. Bueno, el tiempo se fue como de costumbre, se va rapidísimo el tiempo cuando uno está disfrutando el estudio de la palabra de Dios. Ojalá que este programa haya sido de beneficio para los que están viendo. Recuerden, pueden ustedes enviarnos sus preguntas a nuestro programa para que nosotros podamos contestarlas a la dirección tv@secretsunsealed.org. Con mucho gusto vamos a contestar sus preguntas. Muchas gracias por sintonizar el programa, apreciamos mucho. Por favor, oren por nosotros, por nuestro ministerio. Queremos alcanzar el mundo para el Señor Jesucristo. Amén. Hasta la próxima vez, que Dios les bendiga y les guarde y les conceda su paz.